Bien. Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar propiedades de los polígonos. Para resolver estos problemas se aplican ciertas propiedades con respecto a las diagonales, con respecto a la suma de los ángulos internos de un polígono. Y eso lo vamos a ver a continuación. En estos ejercicios por lo general no se dibujan, sino que se realizan cálculos para determinar las medidas o los valores que te pidan. Veamos, vamos al ejercicio número 1. Y el ejercicio número 1 te dice, cuántas diagonales, subrayen la palabra diagonales, se pueden trazar en un nonágono? Bien, no me dice dibujar un nonágono, sino me piden determinar la cantidad de diagonales. Primer paso, ¿qué tengo que hacer, profesor? En primer paso, hay que identificar cuántos lados tiene un nonágono. Eso es lo primero que tenemos que saber identificar. ¿Cuántos lados tiene un nonágono? ¿Cuántos lados tiene un nonágono? 9. Tiene 9 9 lados. lados. Muy bien. 9 lados. Entonces, eso es muy importante. Para resolver estos problemas, a la cantidad de lados le vamos a llamar n, una n minúscula. Entonces, si hablamos de un nonágono tiene 9 lados. Entonces, a ese valor de n le vamos a colocar nosotros 9. Eso indica que tiene 9 lados. Perfecto, eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero para saber cuántas diagonales se trazan, lo que tengo que saber es ahora cómo calcular el número de diagonales. Y para ello se aplica una fórmula para el número de diagonales. Y vamos a recordar cuál es la fórmula para el número de diagonales. Para calcular el número de diagonales de un polígono, se multiplica el valor de n, que es la cantidad de lados del polígono, multiplicado por n menos 3, y todo ello dividido entre 2. Con esta fórmula se calcula cuántas diagonales tiene un polígono, multiplicando el valor de n por n menos 3 y todo ello dividido entre 2. Esa es la fórmula que nosotros tenemos que aplicar. En nuestro caso, ¿cuál es el valor? ¿Quién es el valor de n? El valor de n es la cantidad de lados. Y si hablamos de un nonágono no tiene 9 lados. Por lo tanto, al aplicar la fórmula tendríamos lo siguiente. 9 multiplicado por, abro paréntesis, 9 menos 3, y todo ello dividido entre 2. Eso es lo que tenemos que aplicar nosotros. La fórmula para encontrar cuántas diagonales tiene. Profesor, ¿qué página? Estamos en la página 30. La clase ha empezado hace 9 minutos, ¿ah? Ojo, ¿ah? No ha empezado recién. Entonces, lo que hacemos, como tú ves, en primer lugar, ¿qué fue? Lo primero que hicimos fue identificar cuántos lados tiene el nonágono, porque estábamos hablando de un nonágono. Y ahí encontramos que tiene 9 lados. Y para saber cuántas diagonales tiene, ahí aplicamos una fórmula. La fórmula para el número de diagonales, que es multiplicar n por n menos 3 y todo ello dividirlo entre 2. Y lo que se hace a continuación es reemplazar el valor de n, que en este caso en el nonágono tiene 9 lados. Por eso decimos 9 por 9 menos 3 entre 2. Y lo que viene a continuación, niños y niñas, ya simplemente es el cálculo. Entonces vamos a calcular. ¿Cuánto es 9 menos 3? En nuestro 6. caso, 6. Bien. Entonces tendríamos que multiplicar 9 por 6 y todo ello lo tenemos que dividir entre 2. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Y yo te hago una pregunta. ¿Cuánto es 9 menos 9 por 6? 54. Muy bien, 54. Entonces, ahí tendrías que calcular ahora, para encontrar cuántas diagonales tiene, 54 entre 2.
27, teacher. 27. Así es. Siete. Y al resolver 54 entre 2 se obtiene 27. ¿Qué significa? Que el nonágono tiene 27 diagonales. Y ahí se termina el ejercicio. ¿Captaron la idea, niños y niñas? Sí, profesor. Muy bien, listo. Entonces colocamos ahí 27 diagonales. Cuando te pidan el número de diagonales, simplemente aplicas la fórmula para determinar la cantidad de diagonales. Eso es todo lo que tienes que hacer ahí. ¿Estuvo sencillo? ¿Sí? Muy fácil. Sí, Muy bien. Sí, profesor. Listo, vayan terminando ahí, por favor. Vamos terminando. Siempre en este tipo de problemas, niños, lo primero que hay que hacer es leer bien para aplicar bien la fórmula que corresponde. En este problema me dice, ¿cuántas diagonales se pueden trazar? Acá está la clave. Desde un vértice. Desde un vértice. Profesor, es que lo recito. No me está indicando, Explicar la... no me está pidiendo todas las diagonales. Me están diciendo las que se trazan desde un vértice. En este caso, ¿de qué polígono? Del endecágono. O sea, del endecágono. Entonces, el primer paso que hacemos, niños y niñas, para resolver estas situaciones es definir cuántos lados tiene el endecágono. Eso es lo primero que uno tiene que identificar. La cantidad de lados que tiene el endecágono. Profesor, disculpe. Estoy explicando el problema número 2. Dime, ¿cuál es tu pregunta? Un instante, por favor. No, termine de explicar porque iba a decirle algo. Claro, tengo que explicarlo para que entienda, pues, si no, no va a entender. Entonces, el endecágono. La pregunta es para ustedes. ¿Cuántos lados tiene el endecágono? 11 lados. Así 11 es. lados. El endecágono tiene 11 lados. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a definir a la cantidad de lados con el valor de n. Y ese valor de n es igual a 11. El endecágono tiene 11 lados. ¿Hasta ahí está todo correcto? ¿Sí? Muy bien. Pero observa la pregunta. A diferencia del anterior que me pedían cuántas diagonales, o sea, el total de diagonales de un polígono, del nonágono, en esta pregunta me dice cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice. Ojo, desde un vértice. No me está diciendo todas las diagonales, me está diciendo desde un vértice. Entonces, para saber cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice, aplico otra fórmula de relación, diagonales. Ahí voy a aplicar las diagonales desde un vértice. Ahí se aplica otra fórmula. ¿Y cuál es la fórmula, profesor, cuando se tiene que trabajar, encontrar las diagonales desde un vértice? Dígame. Teacher, le iba a decir que la fórmula es el número de lados menos 3. Así es, muy bien. Cuando trazas desde un vértice, la fórmula es el número de lados n restado con 3. Esa es la fórmula, muy bien. Entonces, si el endecágono tiene 11 lados, para saber cuántas diagonales se trazan desde un vértice del endecágono, lo único que hago es restar 11 menos 3. ¿Y cuánto es 11 menos 3? 8. 8. Es decir, que Entre desde un solo vértice del endecágono se pueden trazar ¿cuántas diagonales? 8 diagonales. 8. ¿Quedó clara la idea? Inés. Muy bien. Sí, está Entonces bien, profesor. acá se puede trazar 8 diagonales. ¿Por qué? Porque no son todas las diagonales. Son las diagonales desde un vértice.
Ahí está la diferencia con la propiedad anterior. Por eso lo que primero que hicimos es leer bien el enunciado. Hay que leer bien para que tú puedas diferenciar cuando aplicas el total de diagonales y cuando aplicas las diagonales desde un vértice. Las fórmulas, como tú ves, son diferentes. ¿Quedó claro la idea, niños, niñas? Sí, Muy bien. profesor. Vayan trabajando. Profesor. Bien, vayan trabajando, por favor. Profesor, una pregunta. Dime. Todo lo que vamos a ver de las propiedades de polígonos, siempre el número va a restar con 3, ¿no? Dependiendo de lo que te pida calcular, ojo. Si te pide el total de diagonales, es n por n menos 3 entre 2, como en el ejemplo número 1. Pero cuando te pida cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice, entonces la fórmula es n menos 3. Por eso es que lo Ya. primero que tienes que hacer es leer bien, porque no es igual. Por eso lo primero que hicimos es leer bien la pregunta. Lean bien. Cuando hagan la tarea, porque van a tener preguntas muy parecidas a estas dos, lean bien la pregunta. Si te dice diagonales, el número total de diagonales, o la cantidad de diagonales desde un vértice. No es lo mismo. Es muy importante que al momento de resolver las preguntas, lean convenientemente. Bien. A ver, estudiantes. En el ejercicio 3 y 4, ya no me preguntan diagonales. Vamos a leer el ejercicio 3 para ello. En la número 3 me dice, ¿cuánto suman? Ah, profesor, ¿cuánto suman? Las medidas ¿de quién? De los ángulos interiores. Acá me está hablando de ángulos interiores, no me habla de diagonales. Acá ya se aplica otra fórmula para saber cuánto suman todos los ángulos interiores de un octógono. Bien, vamos a empezar primero conociendo la fórmula. Escriban conmigo, niños y niñas. La fórmula para conocer cuánto es la suma de los ángulos interiores, mira, para la suma de los ángulos interiores de un polígono, la fórmula es la siguiente. Ojo, ¿cuánto suman todos los ángulos que están dentro de un polígono? De cualquier polígono, ¿ah? La fórmula que se aplica es la siguiente. Anoten, por favor, conmigo. Ahí la fórmula tiene que ser esta. Y ahí digo que la suma de esos ángulos interiores debe ser igual a 180 grados, todo ello multiplicado por el valor de n, que es la cantidad de lados del polígono, menos 2. Ahora observa, ¿es la misma fórmula que en las diagonales? No, profesor. No. No, pero Ah, parecida. ¿y saben por qué no es igual? Porque no estoy trabajando con diagonales. Voy a trabajar con los ángulos interiores. Entonces, para ello justamente se aplica esta fórmula. Anótenla, por favor, que ahora vamos a resolver el ejercicio 3 que me han propuesto en esta parte. Bien. Entonces, para saber cuánto suman todos los ángulos interiores de un polígono, se multiplica 180 por el valor de n, que es la cantidad de lados del polígono, y a ello le restamos 2. Muy bien. Veamos entonces la situación que nos han planteado ahí. Veamos la situación. A ver, profesor. La pregunta Teacher, dice, dígame. teacher, N era
Número de lados, ¿no? Así es, n es el número de lados. Pero para saber cuánto vale n, a ver, leamos el problema. El problema me dice, ¿cuánto suman las medidas de los ángulos interiores? O sea, de los ángulos internos, ¿de qué polígono? En este caso estoy hablando de un octógono. Octógono. Ah, profesor, de un octógono. Y entonces lo primero que vas a definir es cuántos lados tiene un octógono. Prefijo octo. 8 lados. 8. Ah, ahí viene el nombre. Prefijo octo viene de 8 lados. Perfecto. Entonces, el valor de n tiene que ser 8. Porque, cierre su micrófono, por favor. Bien. Porque el octógono tiene 8 lados. Ahora, si me piden calcular la suma de los ángulos interiores, el octógono tiene 8 ángulos interiores. Entonces, para saber la suma, aplicamos la propiedad que hemos visto hace un instante, que la suma tiene que ser 180 grados multiplicado por el valor de n. Y como n es igual a 8, porque es un octógono, ahí tendría que ser multiplicado por 8 menos 2. ¿Quedó claro, niños y niñas? Sí, profesor. Muy Sí, bien. profesor. Y lo primero que se hace es restar las cantidades. Y ahí tendríamos 180 grados multiplicado por, y yo digo, ¿cuánto es 8 menos 2? 6. Ahí está. O sea, sería 180 grados, todo ello multiplicado por 6. Y ahora sí, niños y niñas, ustedes en casa multipliquen 180 por 6. ¿Cuánto sería? 1080. Ajá, ¿cuánto sería? 1080. 1080 grados. Lados. ¿Eso qué Grados. significa, profesor? Significa que los 8 ángulos interiores del octógono, esos 8 ángulos suman 1080 grados. Y como tú ves, no tenemos que dibujarlo para encontrar cuánto suman sus ángulos interiores. ¿Captó la idea? Sí, profesor. Muy profesor. bien, muy bien. Vayan trabajando ahí. En el siguiente ejercicio me piden, determina, mira lo que dice, ¿ah? Determina la suma de las medidas. Ah, me dice las medidas, ¿ah? ¿De quién? De los ángulos interiores de un dodecágono. Ahí me están hablando de la suma, profesor. Entonces tengo que aplicar la fórmula para la suma de los ángulos interiores. Ahí está. Y ya la conoces. Pero lo primero que se hace es identificar cuántos lados ahora tiene un dodecágono. Esto es lo primero que tengo que saber identificar. 12, profesor. Ahí está. Entonces, el valor de n en este caso sería 12. Porque el dodecágono tiene 12 lados. El primer paso que tienen que hacer es este. Pero, profesor, a nosotros nos piden calcular la suma de los ángulos interiores. Y para ello se aplica la fórmula que es igual a 180 multiplicado por el valor de n menos 2, sabiendo que n es la cantidad de lados. Y como el dodecágono tiene 12 lados, lo que hacemos es reemplazar 180 grados multiplicado por el valor de n, que es 12, y a todo ello le restamos 2. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, profesor. Muy bien. Y lo que hago a continuación es restar, pues 180 menos, perdón, 12 menos 2. 12 menos 2, 10. 10. Y entonces me quedaría por multiplicar 180 por 10, que es la diferencia. 1800, teacher, 1800. Ah, muy bien. Al multiplicar tendríamos 1800 grados. Entonces, ¿cuál es mi conclusión?
que un dodecágono tiene 12 lados. Al tener 12 lados, tiene 12 ángulos internos. Y al sumar los 12 ángulos internos del dodecágono, la suma es 1800 grados. ¿Quedó claro, niños y niñas? Sí, profesor, ya terminé casi las Muy 6. bien, muy bien. Bueno, A ver, el ejercicio 5 ahora es distinto. Mira, ahora tienes que saber aplicar bien la fórmula. La pregunta es, ¿cuántos lados? Ahora no me dicen de qué polígono es. Me dicen cuántos lados tendrá un polígono. Eso es lo que quiero averiguar. Pero ¿qué dato me dan? Me dicen que la suma de las medidas de sus ángulos interiores es 900. Acá no me dicen el nombre del polígono. Acá yo tengo que encontrar el nombre del polígono. Pero basta este dato para poder encontrarlo. Entonces, comenzamos con el dato. El dato que me dicen es el siguiente. Me dicen que la suma de los ángulos interiores es igual a 900 grados. Eso es lo que me dicen. A mí me dicen que la suma es igual a 900 grados. Pero ¿cómo se calcula la suma, profesor? Ah, ahí está el detalle. La suma se calcula aplicando la fórmula. ¿Y cómo es la fórmula, profesor? Bueno, la fórmula es 180 multiplicado por n menos 2. Esa es la fórmula. Pero todo ello, ¿qué tendría que ser igual, profesor? Como dice el enunciado, todo ello tiene que ser igual a ¿cuánto? A 900 grados. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, profesor. Mira, empezamos por la fórmula. Como me dicen que la suma es 900, entonces la fórmula para la suma es n por n menos 2. 180 por n menos 2. Y eso debe ser igual a 900. ¿Y ahora qué se hace, profesor, para resolver ese problema? Súper sencillito. El 180 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro miembro? N menos 2. Dividiendo. ¿Cómo pasa al otro Dividiendo miembro? por N A menos 2. N dividir. menos 2. Entonces nos va a quedar así. n menos 2, ¿a qué tiene que ser igual? A 900 grados 300 grados. entre ¿cuánto? 180. Ajá, entre 180. Entonces, ahora nosotros tenemos que dividir 900 entre 180. ¿Y cuánto es 900 entre 180? 5, teacher, 5. Ah, muy bien. Entonces, n menos 2 debe ser igual a 5, porque ese es el cociente. Sería Y para saber cuánto vale n, el 2 que está restando al n, ¿cómo pasa al otro miembro? sumando. Ah, si está restando, ¿cómo pasa? Pasa a sumar. Sumando. Ah, y yo te Es un pregunto, octágono. al sumar 5 más 2, ¿cuánto se obtiene? 7, ¿Cuánto se obtiene? 7. 7. Ah, o sea que este polígono, ¿cuántos lados tiene? Heptágono. Heptágono. Ah, tiene 7 lados. Entonces, ¿me Entonces es un estaban hablando heptágono. de quién? Me estaban hablando del Heptágono. heptágono. Así es. Entonces, el polígono del que me estaban hablando era del heptágono. Entonces, el heptágono es el polígono cuyos 7 ángulos suman 900 grados. Hasta ahí, niños. ¿Captaron la idea? Sí, profesor. Muy bien. Vayan trabajando hasta ahí. Nos conectamos en unos minutos. ¿Ah? Profesor, ¿me escucha bien? Sí, yo te escucho perfecto. Ay. Muy bien. Vayan terminando hasta ahí. Tomen una captura de pantalla si te falta bastante. ¿Ah? Bien. Vamos terminando. Nos vemos en 10 minutos, niños y niñas. Listo, nos vemos en unos minutos. Profe, ya lo copié.
Muy bien, muy bien.